En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema que nos toca hoy en esta unidad 8 que vamos a desarrollar en este séptimo encuentro es un tema que tal vez entre todos suele suscitar bastantes controversias, a veces incluso hasta enfrentamientos dentro de aquellos que participamos o que servimos en la liturgia, que es el tema del canto y de la música. Y bueno, es un tema en el cual podríamos detenernos muchísimo más, así que desde ya les adelanto que en mi canal de YouTube van a encontrar un curso que di hace ya un año y medio más o menos, fue durante la pandemia, explicando este librito, este libro que es mío, es de mi autoría, que se llama Cantando, lleguemos hasta él. Ese curso está en mi canal de YouTube en una lista, digamos, en una lista de videos, una lista de reproducción, donde están todos los encuentros. Lamentablemente, cuando hice ese curso, digamos así, cuando lo di en YouTube, no tenía una buena conexión a Internet. Así que por ahí van a ver que algunos de los videos se cortan un poquito, etc. Pero tiene la suficiente calidad como para aquel que le interese el tema lo pueda profundizar, ¿sí? Así que igual después le voy a mandar en el correo electrónico el enlace a la lista de videos, a la lista de reproducción de mi canal de YouTube. Si no me equivoco, fueron 13 videos de más o menos 25 minutos. Así que hay como bastante para desarrollar. Hoy vamos a hacer una mini síntesis de todo lo que está contenido en este libro. Así que ahora yo no voy a seguir el apunte como en las otras unidades, sino que voy a seguir el contenido del libro. Y sí les voy a enviar una síntesis, pero siguiendo lo que está aquí, digamos, la estructura que tengo aquí, porque el libro yo lo publiqué en 2017 y había hecho sobre el apunte, había hecho, por supuesto, otras reflexiones. Disculpen que no sé qué está pasando con mi computadora, no sé si me siguen viendo bien, ¿sí? Si alguien me escribe, si se ve bien, se escucha bien. Por momentos se me puso negro, perfecto. Bueno, el tema del canto y de la música en la liturgia, por lo menos para mí, ha sido algo que ha marcado toda mi vida. Y tengo recuerdos muy lindos de cuando era niño. Yo soy de un pequeño pueblo en la localidad de Primero de Mayo, Entre Ríos, un pueblo muy chiquitito, que en ese momento tendría unos 500 habitantes, 600 habitantes. Y una de las cosas que guardo en mi corazón, así como un recuerdo hermoso de la infancia, era que el sacerdote que estuvo entre el año 83 y 86 más o menos en mi pueblo, era un sacerdote que le gustaba mucho la música, le gustaba mucho cantar, tal vez no era un gran músico en el sentido de su voz, pero sí era organista y sobre todo una persona muy culta. Él había estado estudiando Sagrada Escritura en España y al volver de España había traído una serie hermosísima de cantos litúrgicos españoles y nosotros en esa época con mi mamá y con otros laicos de ahí de la pequeña comunidad de Primero de Mayo
nos juntábamos, yo siendo niño, 5, 6, 7 años, en la casa parroquial a ensayar cantos, a aprender cantos litúrgicos, ¿sí? Ensayábamos cantos nuevos, aprendíamos cantos nuevos. Estos cantos españoles eran muy bonitos, sobre todo tenían una letra muy bíblica, que es una de las cosas que vamos a ver, que es lo que pide también el concilio, de que en la medida de lo posible los cantos siempre sean de inspiración bíblica, ¿no? Después también, dentro de esta experiencia del canto en la liturgia, porque ensayábamos para cantar en la misa, también en otro momento, por ejemplo, de mi adolescencia, iba a un colegio secundario, en el cual los sacerdotes en ese colegio, que era salesiano, bueno, tenían un estilo litúrgico, diríamos, un poco moderno. Entonces, los cantos litúrgicos eran los cantos así como más tipo juveniles, incluyendo por ahí algo como el uso de la batería o de otros instrumentos, ¿no? Así como que pasé de un estilo más bien clásico a este estilo como más, como se puede decir, más moderno, donde lo que se intentaba era tal vez ofrecer a los que éramos jóvenes una misa más, quizás más entretenida. Pero esto lo estoy comentando, después vamos a dar la doctrina de lo que enseña la iglesia. Solo estoy contando que he ido pasando como por distintas experiencias. Quizá esto coincide con la de algunos de ustedes, ¿no? Después entré en un grupo misionero en el cual los sacerdotes que nos formaban en ese grupo misionero tenían un gran amor, un gran aprecio por la liturgia, y una liturgia celebrada así como de un modo muy tradicional, no muy tradicional, sino tradicional, con mucho respeto, con mucha solemnidad. Incluso yo, de hecho, me enamoré de la misa, me enamoré de Jesús en la Eucaristía, en unas misas donde no se cantaba, porque en las misas diarias que celebrábamos en mi pueblo no había canto. Yo sabía cantar y me gustaba cantar, pero el padre, en la misa diaria, no había canto. O sea que mi amor por la Eucaristía, por la presencia real de Jesús, no tiene que ver con, por ejemplo, el aspecto celebrativo en cuanto a su tal vez perfección externa, sino como haber intuido lo que así estaba ocurriendo. Y en ese contexto sí, en las misiones que hacíamos en el verano, tratábamos, y los sacerdotes trataban de brindarnos una experiencia muy linda de una misa muy solemne, muy serena, con órgano, con cantos populares, pero populares clásicos, populares tradicionales. Y cuando ingreso al seminario menor, en el seminario menor también me tocó coincidir con un compañero que era un año más grande, pero que entró al mismo día que yo, porque entró un año un poquito más grande, y luego todo el seminario mayor, que era y es un gran músico de aquí de nuestra diócesis, el padre Jorge Fontana. Así que ya antes de entrar al seminario aprendí a tocar el órgano, pero en el seminario me encontré con la música coral. Debo también decirles que en la escuela primaria teníamos una profesora de coro, una maestra de música que era profesora de coro y era directora del coro, que nos hacía cantar a dos y hasta tres voces, incluso algunos cantos en latín, ¿no? En la escuela primaria, quinto, sexto grado. En el seminario tuvimos una hermosa experiencia de polifonía, el conocimiento del canto gregoriano, bueno, todas las misas en la catedral con el órgano de tubos, y también esta ida a las parroquias donde nos encontrábamos con esta diversidad. Así que bueno, yo por lo menos cuando salí del seminario, acá está haciendo el curso alguna persona de Feliciano, de San José de Feliciano, donde hice mi diaconado. Recuerdo que uno de mis grandes anhelos era enseñar canto litúrgico. Y de hecho, en Feliciano teníamos una muy linda comunidad de personas que celebraban la misa diaria, unas 60 o 70 personas en misa diaria. Así que cuando era diácono, que no tenía que estar confesando antes de la misa, aprovechaba y enseñaba cantos. Cantos de entrada, cantos de ofrenda, cantos de comunión, santos, corderos, aleluyas, etcétera, como para poder enriquecer y embellecer la liturgia, no solamente de la misa cotidiana, sino también de las misas dominicales luego. Pero claro, después cuando uno va llegando a otras parroquias, a veces se va encontrando que hay distintas tradiciones, distintos estilos, y que todo aquello que aprendimos en el seminario no siempre era fácil de llevar a la práctica. No porque sea imposible, sino porque implicaba todo un camino, un proceso pedagógico. Como sacerdote joven, reconozco que algunas veces tal vez no supe hacer ese camino pedagógico, y tal vez desde lo que yo sabía que era lo mejor y lo más conveniente, quizás no tuve el suficiente tacto
para proponerlo, para ofrecerlo, para enseñarlo. Pero bueno, el camino y el intento estaba en una de las primeras parroquias que estuve. Teníamos muchos jóvenes y teníamos un hermoso coro, la mayoría eran jóvenes, 16, 17 jóvenes, para las misas de Pascua, para las misas de Navidad, para las celebraciones patronales. La verdad que era bellísimo. Y así en cada una de las comunidades. Y finalmente, cuando me tocó estar en el Chaco, aquí en Argentina, en la provincia del Chaco, en el norte, encontré que en toda esa zona del NEA, de la República Argentina, se practicaba una música litúrgica que era un poco diferente porque estaba sobre todo marcada por los ritmos folclóricos. Eran cantos litúrgicos, es decir, eran cantos que habían sido compuestos para la liturgia. Algunos de ellos tenían una aprobación de parte de la autoridad competente, pero su matriz no era tal vez el canto tradicional, sino algunos de los ritmos folclóricos de la República Argentina. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque de alguna forma creo que Dios me regaló poder hacer experiencia un poco de todo el arco y de la variedad que existe dentro de la iglesia en torno a este tema que es tan sensible. Y yo lo primero que quiero decirles es que en todas las parroquias y en todos los lugares, incluso en aquellos que tenían celebraciones tal vez como un poco más ruidosas, por decirlo de alguna manera, con una música quizá un poco más estridente, en la cual la verdad que nunca me sentí del todo cómodo, pero bueno, fue así en ese año. Quiero decir que en todas las comunidades y en todas las celebraciones me encontré con personas que amaban profundamente a Dios, ¿no? Algunas de ellas amaban profundamente a Dios y lo buscaban a Dios y expresaban su amor a Dios de distintas maneras en la liturgia, ¿no? Porque yo creo que uno de los errores en los cuales a veces caemos cuando hablamos de estos temas es pensar que estamos hablando como de los buenos contra los malos, ¿no? Los que aman a Dios contra los que no aman a Dios. Y esto en cualquiera de los dos sentidos. Aquello que le gusta una música más tradicional, a veces acusan a aquellos que tal vez se sienten más cómodos con una música más contemporánea como que fueran superficiales en su fe, etcétera, ¿no? Y aquello que le gusta una música más, diríamos así, más moderna, a veces acusan a los que le gusta la música más tradicional como que fueran rígidos, que fueran fríos, que fueran, no sé, que la liturgia fuera una liturgia fosilizada. Bueno, todas esas cosas las he leído, las he escuchado, creo nunca haberlas dicho, pero quizá alguna vez también en alguno de estos sentidos la pensé. Entonces, lo importante es que nosotros ahora lo que vamos a hacer en este breve recorrido, y sobre todo si a alguno de ustedes le gusta la idea de ver luego los otros videos, es encontrarnos con lo que propone la iglesia, donde vamos a ver que hay algunas cosas que son muy claras, muy nítidas, pero también hay un espacio de diversidad legítimo. No toda la diversidad es legítima. O sea, hay cosas que claramente no se pueden, no se deben hacer en la liturgia y en el canto litúrgico. Pero hay una cierta diversidad que sí es legítima, ¿no? Y que está bueno que nosotros podamos aprender a convivir y a gozar y a aceptar que esa diversidad, cuando está dentro del marco que la misma Santa Madre Iglesia propone y permite, es buena y no vivir la cuestión del canto litúrgico como les decía recién, como que fuera buenos contra malos, malos contra buenos o algo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Porque recuerden, cuando hacemos teología, siempre empezamos por la Biblia y luego continuamos con la tradición. En relación al Antiguo Testamento, nosotros vemos que está permanentemente presente la música asociada al culto a Dios. De hecho, hay un libro, que es el libro de los Salmos, que es el gran cancionero del pueblo de Dios. Si bien la tradición atribuye a David el libro de los Salmos completo, es como una atribución que se sabe que es como simbólica, porque hay salmos que se sabe muy bien y se puede intuir muy claramente que son posteriores a David. Por ejemplo, hay salmos que tienen que ver con el culto en el templo, que no los puede haber compuesto David, porque David murió antes de la construcción del templo.
pero sí está como este patrocinio o esta especie de atribución a David, porque él nos dice los libros que cuentan su historia, tanto el libro de los reyes como el libro de Samuel, perdón, como el libro de las crónicas, que David era músico y que tocaba también instrumentos musicales. Y a través de la música también ejercía como una suerte de efecto benéfico, en el caso sobre el rey Saúl, pero también en el culto y la alabanza a Dios. Entonces, el pueblo de Israel fue recopilando estos cantos, estas alabanzas, estas súplicas. Como les dije la última vez, algunos salmos son más bien de carácter personal y otros salmos son específicamente canto litúrgico. ¿Por qué? Porque eran cantos pensados, compuestos, escritos para contextos litúrgicos, como especialmente los que acompañaban la, las peregrinaciones a la ciudad santa de Jerusalén, también los ritos vinculados a la Pascua, ¿sí? Ahora, hay algo que yo quiero decir de los salmos, y esto me parece que también ya va dejando un criterio o un principio. Porque a veces dentro del ámbito de la liturgia se dice, bueno, pero ¿por qué no podemos bailar en la liturgia? ¿Por qué no podemos bailar? Sí, ¿y por qué no podemos acompañar con las palmas? Si en el libro de los Salmos se dice que David baila, que danza y que acompaña con palmas la aclamación a Dios. Entonces a veces se dice, bueno, pero si en el libro de los Salmos se habla de la danza y de las palmas, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y entonces ahí está muy claro esto que acabo de mencionar. No todos los salmos corresponden a un contexto litúrgico. Algunos sí y otros no. Y aunque correspondieran al contexto litúrgico, la liturgia del Nuevo Testamento trae una novedad. Porque recuerden que lo que nosotros celebramos en la liturgia no tiene que ver simplemente con la salida de Egipto o el cruce del Mar Rojo. Lo que celebramos es una muerte y una resurrección, un misterio pascual. Entonces, Benedicto XVI también en uno de sus libros, e incluso siendo papa, en una entrevista de estas que le hacían en los aviones, esas conferencias de prensa cuando venía en el avión de viaje, habla de la cuestión de la danza. En la liturgia romana, que es la liturgia nuestra, la que nosotros celebramos, no encontramos ningún motivo, ninguna justificación, ninguna razón para pensar que la danza puede ser un modo adecuado de expresar el culto a Dios. No hay en el Nuevo Testamento vestigios de danza dentro de la liturgia católica, cristiana católica. No hay en toda la tradición del rito romano vestigios de danza, es decir, de acompañar con movimientos corporales rítmicos la alabanza a Dios en el contexto litúrgico. En el contexto privado o en un encuentro de oración o en una reunión de evangelización, en un evento evangelizador, tenemos la libertad de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces hay personas que en los momentos de evangelización o incluso en momentos de oración profunda acompañan con movimientos de su cuerpo la alabanza a Dios. Si eso es fuera de la liturgia, estamos en un campo donde tenemos una gran libertad para la diversidad de carismas y de espiritualidades dentro de la iglesia. Pero en el campo de la liturgia, este tipo de manifestaciones no tienen un fundamento, ¿sí? Yo no estoy diciendo que son pecado, ni estoy diciendo que las personas que por ahí les gusta hacerlo sean malas, no, estoy diciendo que si nosotros vamos a la escritura y a la tradición y al magisterio, no hay espacio, al contrario. Sí, en la liturgia, tradición y magisterio se nos invita a una participación plena, consciente y activa, pero esta
dimensión de la actividad, de la participación, nunca estuvo manifestada a través de la danza, ¿sí? De la oración, del canto, de las posturas, de algunas posturas corporales. ¿Mm? ¿Se entendió esto más o menos? Aunque sean los que tienen camarita prendida, ¿sí? Hay un campo que es de la espiritualidad privada o de las espiritualidades propias de los grupos o movimientos, que es un campo donde hay una gran libertad, pero cuando hablamos de liturgia, estamos en algo más grande que nos antecede y nos excede. Y ahí tenemos nosotros que entrar en una dinámica que nosotros no creamos ni nos damos a nosotros mismos. Bueno, perdón que me detuve mucho en esto, pero sé que a veces son cuestiones que salen. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento es hermoso imaginarse a Jesús que cuando iba a la sinagoga cantaba, porque en la sinagoga, donde se reunían cada sábado, se incluyen himnos y cánticos. Cuando Jesús cada año celebraba la Pascua, cantaba. De hecho, sabemos que Jesús cantó. Si alguien puede decir, ¿Jesús cantó? Sí. ¿Por qué? Porque celebró la Pascua. Y Mateo 26:30 dice, después del canto de los salmos, fueron hacia el huerto de los olivos. Y la iglesia primitiva conservó esta tradición judaica también en el momento de reunirse para la oración, pero también para reunirse en la liturgia. Hay dos textos de San Pablo. San Pablo en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses dice, cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Podríamos decir que cuando nosotros cantamos en la liturgia, obedecemos la palabra de Dios, porque no es Pablo, sino que es Dios el que nos invita a cantar. Algunos diferencian salmos, himnos y cánticos espirituales, como una especie de gradación o de una cierta diversidad dentro de la misma vida de la iglesia. También en la carta de los Colosenses aparece, ¿no? Canten de todo corazón, salmos, himnos y cánticos inspirados. Cánticos inspirados sería lo mismo que cantos espirituales. La primera está en Efesios 5, la segunda está en Colosenses 3. Colosenses 3. Después los versículos los pueden encontrar, ¿no? E incluso, como ya vimos en el encuentro de la semana pasada, los biblistas nos dicen que hay pasajes de las cartas de Pablo y del libro del Apocalipsis que antes de estar en una carta y en un libro ya estaban en la liturgia. Cuando vamos a, por ejemplo, Apocalipsis número 4, número 5, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, esas palabras tienen la estructura gramatical propia de un himno litúrgico, ¿sí? Así que podríamos decir con toda justicia que en la Sagrada Escritura hay fragmentos de cantos litúrgicos de la iglesia primitiva, que le dio muchísima importancia. Ahora bien, los padres de la iglesia nos han mostrado el por qué la música es importante. Yo no lo puedo desarrollar aquí, pero hay textos de los padres de la iglesia que son hermosísimos. Los filósofos antiguos y luego también San Agustín, como filósofo, han dedicado pequeños tratados a la música, porque se han dado cuenta de que entre todas las manifestaciones artísticas, la música es la más espiritual. De hecho, la palabra, si bien es material, porque es vibración del aire que repercute en un órgano sensorial, es la más espiritual de todas las artes. Y entonces los padres de la iglesia van a ir como por tres lados, hablando de la música, especialmente de la música litúrgica. La música como invento divino al servicio de la oración y de la memorización de la palabra. ¿Qué dicen los padres? A través de la música se expresan mejor
los sentimientos del corazón humano. Esto es bastante obvio. Piensen, no es lo mismo decir, Señor, ten piedad de nosotros, que decir, Señor, ten piedad de nosotros. El canto, y cuando la melodía es adecuada, obviamente, porque la melodía podría no ayudar, pero en este caso me parece que en su sencillez esta melodía ayuda, expresa mejor el arrepentimiento, ¿no? Si yo digo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, y digo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que aman. Hay una gran diferencia. Siempre y cuando, vuelvo a decir, la melodía tenga consonancia con el texto. Entonces, ahí vamos ya para otro lado, pero este es el primer sentido y el primer valor de la música. Es un invento divino, dicen los padres de la iglesia. También los padres de la iglesia se dan cuenta de algo que es como bastante obvio, pero que ellos lo reflexionan, y es que cuando nosotros cantamos, las palabras se graban de una forma más fija en nuestra memoria. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces recordamos la letra de algunos cantos de memoria, de punta a punta. Y tal vez no somos capaces de recordar un poema recitado ni la primera estrofa. Es como que la melodía graba a fuego el texto. Y por eso dicen los padres, es un invento divino. Pero ellos dicen, claro, como al hombre le costaba aceptar los mandamientos de Dios, Dios ha querido que los mandamientos se graben a través de la dulzura de la melodía. Y pensemos, por ejemplo, estos cantos que son así como muy, muy bíblicos, ¿no? Cuando decimos, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Disculpa que mi voz está malísima hoy, bueno, estuve manejando desde las 7 de la mañana, pero me refiero a que nos acordamos a veces un canto entero, de punta a punta, cuando si no fuera por la melodía seríamos incapaces de recordarlo. A mí me impresiona y me encantaba en el seminario, pero también lo veo en las parroquias a veces, cuando por ejemplo se cantaba un canto y especialmente en alguna misa, el canto había sido muy bien elegido por la melodía, por la letra, por las lecturas, por todo, y a veces salíamos de la capilla y en las galerías del seminario todos cantando uno o dos cantos de la misa. Y a veces durante el día se seguía cantando. Pues bueno, es como que la palabra continúa resonando. Qué magnífico, ¿no? Si cuando vamos a misa, por ejemplo, el domingo, nos llevemos en el corazón, en el oído, en la memoria, el eco de eso que estuvimos cantando en la liturgia, ¿no? Ahora bien, esa es el primer valor que descubrieron los padres de la iglesia. Ustedes después van a tener los textos. El segundo valor, dicen los padres, es que la música y el canto expresan y causan la unidad de la asamblea. Ellos decían esto: en un coro o en una asamblea litúrgica cantando, visualizamos el misterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno canta con su propia voz. Yo no puedo imitar la voz de la mujer no puede imitar la voz del varón, el niño no puede cantar como el anciano no puede cantar como un niño, pero todos cantan al unísono. Y la unión de las voces expresa la unión de los corazones. Pero no solo expresa, sino que también de algún modo provoca, produce, causa la unión de la asamblea. Ese es el sentido, por ejemplo, en la misa del canto de entrada. Todos venimos de distintas experiencias. Algunos tuvimos una semana espectacular, otros una semana triste, difícil, dolorosa, cansadora. Y lo primero que hacemos es entonar un único cántico. Y es como que
se amalgaman nuestras experiencias y cada uno con el propio timbre de voz. Entonces el canto hace que se exprese, pero también se cause la unidad de la asamblea. Una unidad que es en la diversidad. No es una unidad, vamos a decirlo, uniforme, sino que hay diferentes modos, diferentes maneras, pero que se hacen una. Y acá, como tercer elemento, les quiero compartir un texto de San Agustín. San Agustín, ustedes saben, tuvo una conversión. Él se bautizó de grande, también no solo por las oraciones de su madre, sino también por el testimonio de San Ambrosio, por las predicaciones de San Ambrosio en la ciudad de Milán. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando quiere ilustrar el sentido del canto litúrgico, va a recurrir a la experiencia de San Agustín. Ahí ya les comparto el texto, porque es breve, pero en su concisión es súper completo. Fíjense qué dice San Agustín. A ver, ahí ya creo que lo pueden ver. ¿Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba? Esto es en el año 385, 386 más o menos. Agustín comienza a acercarse, sobre todo primero para escucharlo a San Ambrosio, oye, ¿sí? Y se conmueve. La experiencia primero es una experiencia auditiva, como vamos a ver, pero provoca una conmoción de su corazón y de toda su persona. Y también a mí me encanta porque San Agustín aquí no dice, conmovido por las voces del solista que cantaba tan bien, o de tal persona que cantaba tan bien. No, no, las voces de vuestra iglesia, es decir, la asamblea reunida, la iglesia adorando, la iglesia alabando, la iglesia cantando. Pero es un canto suave. Él subraya que este canto es un cántico espiritual. De hecho, este es otro de los temas que daría para mucho, ¿no? Hay que procurar que la asamblea, al menos en varios momentos, toda la asamblea pueda cantar. No es obligación que la asamblea pueda cantar todos los cantos de punta a punta, ya lo vamos a ver. Pero es importante que en algunos momentos resuenen las voces de todos o de al menos muchos de los fieles, ¿sí? Esto es un elemento ya que lo adelantamos porque lo vamos a desarrollar enseguida. A mí como sacerdote, una de las cosas que más me ayuda a celebrar y me conmueve, porque nosotros al estar en el altar recibimos, es como que el sonido viene, ¿no? Y a veces que es impresionante, es tan imponente, ¿no? La potencia, la belleza, la armonía, la dulzura del canto de la asamblea, ¿no? Entonces, si bien necesitamos personas que puedan, ¿no es cierto?, dirigir los cantos, solistas afinados, preparados, es muy, pero muy importante el canto de toda la asamblea, al menos en algunos momentos de la celebración. Y acá San Agustín empieza a describir el proceso. Dice, entraban aquellas voces en mis oídos. El proceso comienza por los sentidos. Es un poco el proceso de toda la liturgia. La puerta, la ventana, es el sonido. Por eso hay que cuidar el sonido, que se escuche suficientemente, que no sea ni muy fuerte ni muy bajo, que sea agradable, como vamos a ver después en las condiciones para que el canto cumpla su función. Pero qué interesante, dice San Agustín, vuestra verdad se derretía en mi corazón. Lo que está con negrita es de él, lo otro un comentario mío. San Agustín no se detiene en una sensación, no dice qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, sino la verdad
que entra en el corazón. Y también es impresionante, porque no dice la verdad que entra en mi inteligencia, no, va hacia el corazón. No llega solo al intelecto, va a su centro vital, al lugar de sus decisiones, al núcleo de su personalidad. Sin embargo, ¿qué es lo que entra? Entra la verdad. Esa verdad que San Agustín dice estaba dentro de él, pero que también al entrar desde fuera, predicada y anunciada por la iglesia, se va a dar como esta especie de detonación que va a transformar totalmente su vida, ¿no? La música en la liturgia, ante todo, tiene como misión ser vehículo de la verdad de nuestra alabanza a Dios, de la verdad del amor de Dios hacia nosotros. ¿Y qué pasaba? El tercer momento. Con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. Fíjense que él se conmueve, pero reconoce que por el oído entra la verdad. La verdad se derrite en su corazón y se inflama el afecto en piedad. Inflama el afecto, o sea, lo que mueve es el amor. Despierta fervor, despierta la alegría y el deseo de entregarse a Dios. ¿Mm? Ni es solo una iluminación meramente intelectual, ni es solo algo puramente afectivo. Es toda la persona. Fíjense que en el fondo, en esta experiencia de la belleza de la música, se da la unidad personal. Inteligencia, corazón, sensibilidad. Pero lo mueve al afecto. O sea, es música que en su experiencia lo impulsa a amar más a Dios, a amar por supuesto más a los hermanos. ¿Sí? San Agustín entonces tiene por supuesto otros textos que después también les voy a concluir, les voy a compartir. Bueno, el canto litúrgico tuvo un larguísimo desarrollo, tampoco lo puedo dar aquí en esta clase que tiene que ser necesariamente breve. Recuerden que surgieron varias familias litúrgicas, varias familias litúrgicas. Nosotros somos del rito romano, pero existen el rito armenio, el rito copto, el rito siro-malabar, el rito maronita. Son ritos católicos que están vinculados, la mayoría de ellos, a un apóstol, pero que ustedes piensen, en el mundo antiguo se da el crecimiento de la iglesia, pero no tenían internet, no tenían vías de comunicación tan rápidas. Por lo tanto, cada familia litúrgica, desde un núcleo común, crece con una cierta autonomía. En lo esencial hay unidad, pero hay una diversidad. En el rito romano, al principio no utilizaban instrumentos musicales, porque estaban asociados a los ritos paganos. Los empezaron a incorporar poco a poco. Y por supuesto, cuando se inventa el órgano de tubos, este órgano de tubos va a transformarse en el rey de los instrumentos musicales, aquel que ha quedado asociado de manera indeleble al canto litúrgico. En el siglo VI está la gran figura de San Gregorio Magno, del cual deriva el nombre de canto gregoriano. Hoy por hoy, los estudiosos dicen que es probable que Gregorio Magno no haya escrito ningún canto, no haya compuesto ninguna melodía, sino que lo que hizo fue codificar, ordenar aquello que ya existía previamente. ¿Sí? Pero es un hito muy importante. Y además, Gregorio Magno era benedictino. El canto litúrgico creció muchísimo en las abadías benedictinas. También el surgimiento de las Schola Cantorum, de los coros, especialmente en las catedrales. Bueno, a lo largo de la historia hay varios momentos donde el magisterio de la Iglesia tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque iba dándose el crecimiento de la música fuera de la liturgia y a veces esa música profana entraba en la liturgia y a veces
distorsionaba el verdadero sentido de la celebración. De hecho, hay una anécdota que está vinculada al Concilio de Trento. Concilio de Trento, ubíquenlo, siglo XVI, más o menos 1560 por allí. Y estaban a punto los padres conciliares de prohibir la polifonía. Es decir, prohibido cantar a voces. No se puede cantar más a voces. Solo canto gregoriano, canto al unísono. Y entonces ahí aparece un gran compositor que se llama Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Él compone una misa que va a conocerse después como la misa del Papa Marcelo, porque la compuso para el Papa, para convencer al Papa de que no prohíba la polifonía. Si alguno de ustedes la quiere buscar, hoy por hoy en YouTube están todas las obras. Palestrina se llama el compositor. Es canto coral, pero son combinaciones de líneas prácticamente de canto gregoriano. Entonces la Iglesia admite la polifonía, o sea, la había admitido, pero como que bueno, la admite con una nueva carta de ciudadanía, promueve el canto gregoriano, la música de órgano, pero también la polifonía. Sin embargo, en los siglos sucesivos se va dando como un movimiento múltiple. Por un lado, la liturgia es en latín y hay muchos fieles que conocen el latín, pero muchos fieles que no. Entonces muchos fieles participan de las celebraciones, pero no participan del canto. Y los grandes compositores europeos van a encontrar como una expresión casi suprema de su arte componer misas o componer obras pensadas para la liturgia. Bueno, pensemos en Mozart, por ejemplo, que hay dos misas muy conocidas, la misa de Requiem y la misa de coronación. ¿Qué pasa? El pueblo no siempre cantaba en la liturgia y los grandes compositores componían música, pero que era para una especie de élite. Y así hay como un movimiento donde el magisterio va regulando y va alentando el canto y va incluso prohibiendo algunas formas hasta llegar al Papa Pío X. Pío X, estamos en el año 1903, cuando él publica un famoso documento que es un motu proprio, una carta escrita por propia iniciativa, donde él regula el canto litúrgico y él le pone mucho énfasis. De hecho, Pío X, cuentan sus biógrafos, que tocaba el órgano prácticamente desde adolescente, como seminarista, como sacerdote joven, promovió la música litúrgica, y como papa trató de que en la liturgia el canto fuera sagrado, o sea, que no fuera canto profano metido dentro de la liturgia. Así que ahí luchó mucho él. En fines del siglo XIX se había metido mucho en la música teatral, dice él. Un poco, si alguno de ustedes conoce algo de música, el estilo de la ópera de Verdi, ¿no? Donde se destaca mucho la voz humana, pero así como con una especie de pomposidad y un estilo como muy barroco, muy sobrecargado, que por supuesto el pueblo quedaba así como simple oyente. Y no, es decir, quiero que las voces del pueblo resuenen y que se enseñe a los niños el canto gregoriano, que se enseñe a cantar las partes más importantes de la misa. En el siglo XX va a haber varios papas que van a hablar, y ahí uno de los más importantes va a ser Pío XII. Pío XII tiene dos documentos muy importantes sobre el canto y sobre la música, una encíclica que se llama Musicae Sacrae y también una instrucción que es muy pero muy importante. Así que le va a aplicar lo que había establecido esa encíclica, ¿no? Entonces, para saber lo que hoy enseña la Iglesia sobre la música sagrada, podemos buscar todos los documentos. Yo lo que voy a compartir con ustedes ahora es los textos del Concilio Vaticano II, que son para nosotros los normativos en el sentido que son inmediatos. Ya lo vamos a ver, lo que ha dicho el concilio, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, a ver, bueno, vamos a hacer las cosas del mejor modo posible, tendríamos que tratar de aplicar al máximo lo que dice el concilio. Por supuesto que después del concilio surgió una instrucción que se llamó
Musicam Sacram y que lo bajó todavía más a lo concreto. Y ya vamos a llegar más a lo concreto. Yo sé que algunos de ustedes tendrán preguntas o inquietud, impaciencia, pero me parece que también es importante esto. Hay una larga tradición, hay un largo camino recorrido por la Iglesia. Ya les comparto la pantalla. Un segundito. Bueno, dignidad de la música sagrada. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Entonces, fíjense, tradición musical, todo lo que hasta ese momento la Iglesia había ido escribiendo, componiendo, todo sobre lo cual se había venido creciendo, es un tesoro de valor inestimable. Si alguien dice, no, el concilio dijo que había que empezar de cero, que todo lo de antes no servía, no valía, miente, de acá a la China. La tradición musical de la Iglesia es un tesoro de valor inestimable. Y dentro de las demás artes, la arquitectura, la pintura, el teatro, sobresale entre todas. ¿Por qué? Y acá viene como una afirmación importante. El canto sagrado es una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Es decir, nosotros podemos tener alguna misa donde no se cante, pero eso incluso debería ser una excepción. Algo de canto siempre debería haber. Y en una misa solemne, en estas misas más importantes, en estas misas, por ejemplo, de los domingos, de las fiestas, de las solemnidades litúrgicas, el canto no puede no estar. Cuando nos preguntamos la razón, cuando vamos al libro del Apocalipsis, que nos abre las puertas de la liturgia del cielo, en el libro del Apocalipsis se nos dice que cantan y cantan y cantan y adoran y alaban y celebran y glorifican. Si la liturgia de la tierra es participación de la liturgia del cielo, es una parte necesaria e integral el canto. En efecto, dice, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los padres, los romanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino. Un poco el recorrido que hicimos recién, se destaca Pío X, pero fíjese esta expresión, función ministerial de la música sacra. La música sagrada no es un fin, está al servicio de Dios, al servicio del culto a Dios. Tiene una función ministerial, nunca es fin. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, viene un conjunto importante de la música que te guste, vamos a poner al Teatro Colón, viene un gran concertista de piano, o al Estadio de River, un gran conjunto de música internacional. Yo voy a ese lugar a escuchar a ese músico. Ese es el fin. Y su música es el fin de ese encuentro. En cambio, en la liturgia, la música nunca es el fin. Siempre está al servicio de Dios y al servicio de la participación que los fieles tienen en esa celebración. Entonces, la música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica. Esta frase es clave. Tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica. Entonces,
Si en el canto de las ofrendas, por ejemplo, yo hiciera, vamos a poner un ejemplo, al menos para los argentinos seguro que les resuena. Yo hiciera pescador de hombres, perdón, pero no tiene nada que ver pescador de hombres con el momento de las ofrendas. ¿Se entiende? Si yo estoy en la vigilia pascual y como canto de comunión hago Noche de Paz, hermoso Noche de Paz, pero no ahí. O si yo, por ejemplo, en el momento del Aleluya, introdujera una antífona penitencial. Bueno, si estoy en Cuaresma es distinto porque justamente se omite el Aleluya. Pero el domingo de resurrección yo no puedo hacer, no, pero no me sé el Aleluya, vamos a hacer un santo. No, pero no, que no va el santo ahí. Entonces, la santidad de la música está ligada a lo unida que esté con la celebración, con la acción. Y eso significa justamente su función ministerial, al servicio del rito, al servicio de la acción. ¿Mm? ¿Cómo está el servicio de la acción? Dice, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración es algo interior, yo la puedo decir con palabras, la música le da más delicadeza, o fomentando la unanimidad, ese valor que encontramos en los padres de la Iglesia, o enriqueciendo la mayor solemnidad, con mayor solemnidad los ritos sagrados, como en el caso de algunas celebraciones importantes, de la música coral, el sonido del órgano de tubos, etc., le da como una solemnidad mayor. Además, y acá es importante, la Iglesia prueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas con las debidas cualidades. La Iglesia no se casa con un solo estilo artístico, pero al mismo tiempo dice, tiene que tener las debidas cualidades. En el caso de la música, las cualidades las va a expresar ese documento Musicam Sacram. Entonces, el concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplinas eclesiásticas, el concilio no borra todo lo anterior. Salvo aquello que se modifica explícitamente, lo otro se mantiene. Y atendiendo a la finalidad de la música sacra, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles, establece lo siguiente. Primacía de la liturgia solemne. La acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto y en ellos intervienen ministros sagrados y el pueblo participa activamente. Entonces, es una forma más noble cuando hay canto y así se celebra de manera solemne, cuando intervienen con el canto los ministros y también el pueblo. A uno le puede llamar la atención, pero no en todos los lugares, pero en algunos lugares, antes del concilio, el pueblo no cantaba. Tendríamos que decir, después del concilio, en algunos lugares el pueblo tampoco canta, ¿no? Pero, bueno, esa era la situación. En cuanto a la lengua que debe usarse, cúmplase lo dispuesto en el artículo 36, donde se habla de los textos que deben permanecer en lengua latina y aquellos que admiten las lenguas vernáculas. Y en cuanto a la misa, el artículo 54, etc. Bueno, los sacramentos, el oficio divino, lo tenemos que buscar en el concilio, pero estamos cortitos de tiempo. Participación activa de los fieles. Atención, ¿qué dice el concilio? Consérvense y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Foméntese diligentemente las scholae cantorum, lo que nosotros llamamos los coros, sobre todo en las catedrales. Los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde a tenor de los artículos 28 y 30. La participación, una de las grandes preocupaciones que tuvieron los padres del concilio. Recordemos, no es solo activa, sino también plena y consciente.
¿Mm? Aquí habla de la formación musical, especialmente en los seminarios, pero también noviciados, casas de estudio, en las escuelas católicas. Se recomienda que haya institutos superiores de música sacra. Y acá empieza a hablar de los géneros de música sacra. Fíjense qué interesante esto. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Hay dos afirmaciones. La primera es que es el canto propio. Hay varios escritos, hay cosas bellísimas sobre este tema de por qué es el canto propio. Pero muchos lo que dicen es que el canto gregoriano nace en la liturgia, se desarrolla en la liturgia y solo vive en la liturgia. No hay canto gregoriano que no sea litúrgico. Además, en el canto gregoriano, al no tener métrica, o sea, el canto gregoriano no tiene ritmo, y al tener una notación muy sencilla, la primacía la tiene la palabra. Es la palabra que toma vuelo a través de la melodía. Eso es el canto gregoriano. No hay otros elementos como distractivos. Todo está centrado en la palabra que se pronuncia, se destaca, se ennoblece y se embellece a través de la melodía. Por eso dice, en igualdad de circunstancias hay que darle el primer lugar. Y acá también entra todo un debate. ¿Cuándo hay igualdad de circunstancias? ¿Dónde hay igualdad de circunstancias? Bueno, se supone que en un monasterio benedictino puede darse esta igualdad de circunstancias, debería darse. En la Santa Sede, en Roma, podría darse esta igualdad de circunstancias. Quizá en algunos ambientes de casas de formación, seminarios noviciados. Y algunos dicen, si es el canto propio, debería haberse procurado con más énfasis crear esta igualdad de circunstancias también en las parroquias, también en los grupos, también en los movimientos. Sin embargo, es un hecho que esa igualdad de circunstancias no existe. Pero no debemos olvidar la primera frase. Todo católico, todo cristiano, debería conocer al menos algo de canto gregoriano. Y en otros documentos se dice que al menos los fieles deberían ser capaces de cantar las partes del ordinario de la misa, con melodías sencillas. Papa Pablo VI emitió un documento donde le pedía a los obispos justamente que le enseñen al pueblo, que promuevan entre el pueblo el conocimiento del canto gregoriano en sus versiones sencillas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30. Entonces, habla de los demás géneros. En el apunte que les voy a pasar, van a encontrar toda una reflexión sobre esto de los géneros. ¿Por qué? Lo tengo que adelantar porque no lo vamos a llegar a desarrollar con tanto detalle. ¿Se puede admitir el folclore de cada país en la liturgia? Y deberíamos decir, depende. Porque dentro de los géneros folclóricos, hay géneros folclóricos que tienen un contexto del cual es muy difícil desligarlos. En cambio, hay otros géneros folclóricos que tienen diversidad de contextos. Vamos a pensar, para los que son de aquí de Argentina, y pensemos muy sencilla y concretamente, ¿no? Hay un género, no sé llamarlo así, pero se puede llamar género, que es la cumbia. Cumbia. La cumbia tiene un contexto. Tiene un contexto que es la danza, el baile de diversión, vamos a decir así, de recreación, de dispersión. Personalmente pienso que es uno de los géneros musicales que prácticamente no hay forma de que pierdan ese sabor propio que traen de su contexto de origen. En cambio, hay otros géneros, como por ejemplo la baguala o la vidala,
que son géneros del norte argentino, que son como mucho más sentidos y más profundos de expresar emociones hondas. Incluso los ritmos litoraleños son ritmos que no son siempre para bailar. Algunos son para escuchar, son incluso antes de poder pensarse para la liturgia, de reflexión. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay algunos géneros que yo opino con absoluta certeza. Bueno, obvio no voy a mencionar, ni lo menciono el reggaetón, pero bueno, lo mencioné ya. Me parece que es tan evidente que hay géneros que no hay forma de poder incorporarlos en una acción sagrada que tiene como finalidad la gloria de Dios, la santificación de los fieles. Pero hay algunos géneros que tal vez sí pueden entrar, pero es necesario que sean transformados, que se transfiguren. ¿Qué quiere decir esto? Si el canto propio es el canto gregoriano, ¿no? O sea, como que la matriz y como el ideal y como en cierto modo lo propio de la liturgia romana está expresado en el canto gregoriano, el sabor del canto gregoriano, el matiz del canto gregoriano, es lo que puede transformar algunos ritmos folclóricos, algunos géneros folclóricos más que ritmos, en aptos para la liturgia. Entonces, el género folclórico, para entrar, esto es una opinión mía, ¿no? Después lo van a tener por escrito, tiene que morir y resucitar. Morir y resucitar transfigurado. Y esto tanto en la composición como en el modo de cantarlo. Yo les pongo un ejemplo, estoy malísimo de la voz, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, los que son de Argentina, conocen la chacarera, ¿no? Y uno puede decir, bueno, hay chacareras que son muy bailables y en el modo que se las cantan son para la danza, para la peña, para el festival, ¿no? Pero, por ejemplo, el padre Reigada ha escrito un canto que es una traducción del tantumergo, pero en ritmo de chacarera. Y la letra es preciosa y la melodía es muy rica, musicalmente es bellísimo, pero hay que ver entonces, cuando entra la liturgia, cómo lo cantamos. Entonces el canto dice, llegada la hora de retorno el Padre, sabiendo que iba camino a su cruz. Si yo lo canté así, ¿ustedes se dieron cuenta que es una chacarera? Salvo que sepan, bueno, les guste mucho el folclore y así tiene 6 octavos en la métrica, pero en el fondo uno puede, un canto que tiene una matriz rítmica del folclore, si uno lo canta con un estilo propio, sagrado, ¿sí? Es como que puede entrar y puede incorporarse. Ahora, si yo cantara ese mismo canto, pero como si lo canto para que lo bailen o para que palmeen, ya es distinto. Bueno, me fui por las ramas, me re fui por las ramas a lo que quería llegar también, y lo digo por si me quedo corto de tiempo hoy, es que este discernimiento en realidad no lo tienen que hacer ni los sacerdotes ni los músicos, lo deberían hacer los obispos. Ya salió esto en la sesión de preguntas de alguna de las clases anteriores. Lamentablemente, no siempre las conferencias episcopales lo hacen, ¿sí? Pero en el caso de que lo hicieran, es muy nítido de que si se admiten cantos con bases de ritmos folclóricos, al momento de cantarlos, sería necesario esto, ¿no? Cantarlos con un aire litúrgico, con un tono litúrgico. Y acá esto no es desnaturalizar el canto. ¿Por qué? Porque de hecho, si ustedes hacen, digamos, los concertistas o los músicos, a veces hacen conciertos, por ejemplo, hacen un concierto en un estadio y el mismo músico hace un concierto acústico, le llaman. ¿Qué significa? Que las mismas canciones las hacen en un ambiente más chiquitito, medio como en penumbras, con poca luz y cantando como más del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma música puede ser entonada con tonos diversos, con matices diversos, con texturas diversas. Eso es lo que me parece muy claro cuando se admiten algunos cantos que tienen como base la música folclórica. Bueno, me fui enormemente por las ramas. Bueno, aquí habla la edición de libros de canto gregoriano,
el Papa, justamente el concilio, dice: conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de las iglesias menores. Y eso lo hizo Pablo VI. La misa se llama Misa Jubilate Deo. Es, por ejemplo, capaz que escucharon esa que dice: Kyrie eleison, Christe eleison. Muy sencillito, es lo más sencillo que existe en canto gregoriano. Y acá aparece un género litúrgico, un género musical, perdón, que es el canto religioso popular. Foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Este canto ya existía, por supuesto, antes del concilio, había mucha abundancia, y algunos de estos cantos ingresaron en la liturgia y algunos fueron creados. Entonces tenemos como tres grandes ítems. Recuerden, tenemos canto gregoriano, polifonía, canto polifónico o polifonía clásica, y canto popular, litúrgico o religioso. Pero como estamos hablando de liturgia sería canto popular litúrgico. ¿Sí? El concilio lo pide, lo promueve, ¿sí? Que resuenen las voces de los fieles, siempre de acuerdo con las normas, ¿no? Aquí entra algo que es específico para los lugares de misión, pero que se va a aplicar, por supuesto, a toda la iglesia en diversas medidas. Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia, que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social, dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto y su idiosincrasia a tenor de los artículos 39 y 40. Poco, quizá en esta línea podría incluirse o podría pensarse la inclusión del folclore, de algunos géneros folclóricos, ¿sí? Pero cuando los padres conciliares lo escribieron, pensaban en los misioneros que se iban a países africanos, a países asiáticos. Por eso solo se puede aplicar aquí, en el caso de Argentina, mutatis mutandis, ¿no? Cambiando lo que hay que cambiar y con mucha prudencia, mucha cautela, porque nosotros no estamos en un país de misión con una cultura que no tenga nada que ver con la cultura de Occidente. De hecho, y acá es interesantísimo estudiar un poco la historia de las reducciones jesuíticas. Los jesuitas sí le dieron importancia a la música del lugar, pero no tuvieron miedo de proponerle a los pueblos originarios, a los guaraníes específicamente, que se abrieran y que dejaran enriquecer su propia tradición con la tradición europea. Y surgió algo increíble, a alguno quizá le puede gustar buscar un poco de esto, que es el barroco americano. El barroco americano es un género nuevo que surge del encuentro de la música renacentista europea con algunas de las tradiciones de los pueblos de aquí, de América. Vamos a compartir una vez más el texto del concilio que dice, en cuanto a los instrumentos, órgano de tubos y otros instrumentos. Téngase en gran estima en la iglesia latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Téngase en gran estima. Ningún cristiano puede rechazar, puede no querer el órgano de tubos. Y acá expresa por qué. El esplendor, bueno, escuchar un órgano de verdad como en una catedral es algo, una experiencia fascinante. Si no que la tuvieron, incluso si alguna vez pueden subir al lugar donde está el órgano, colocarse hasta el movimiento, el sonido, la vibración de los tubos, de la madera, de todo, es algo impactante. Y es capaz de levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Es como que el sonido de este instrumento en nuestra memoria colectiva y en nuestro, digamos, trasfondo, en nuestro inconsciente, casi podríamos decir, nos lleva a Dios. ¿Por qué?
porque este instrumento está ligado sobre todo al culto a Dios. Otros instrumentos que pueden ser admitidos tienen también otros contextos. En cambio, el órgano intuitivamente nos resuena como algo sacro, como algo que le pertenece a Dios. Y esto es algo innegable, ¿no? Entonces, al menos en Argentina, yo no sé cómo será en otros países, pero al menos aquí en Argentina creo que la experiencia común es esta. Entonces, en gran estima el órgano, por aquí estas características que aquí nos presenta. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Acá de nuevo, podríamos hablar horas de esto, ¿no? ¿Quién tiene que admitir los otros instrumentos? La autoridad eclesiástica territorial competente. Habitualmente la conferencia episcopal. En algunas cosas el obispo diocesano. Pero tienen que ser aptos o se puedan adaptar al uso sagrado. Hay instrumentos que están totalmente ligados a un contexto profano. Convengan a la dignidad del templo y este último, contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Acá esto lo quiero destacar porque algunas veces en el tema de los instrumentos se piensa que sumando siempre es mejor, pero es que no siempre sumando es mejor. Y entonces dice, bueno, a ver, yo tengo un amigo que toca el saxofón. Vamos a invitarlo a que toque en la misa. Bueno, pero, pará, primero, ¿los obispos aprobaron el uso del saxofón en la misa? Segundo, este amigo tocando el saxofón en misa, ¿va a contribuir a la edificación de los fieles? O sea, ¿va a ayudar a que los fieles celebren mejor, recen mejor, amen más a Dios, se metan mejor en las celebraciones litúrgicas? Y esa es la pregunta clave. Como que a veces por innovar o por agregar o por sumar, en el fondo se logra el efecto contrario de lo que supuestamente se debe buscar siempre. ¿Sí? Así que eso es muy importante. Cualidades y misión de los compositores. Los compositores, les vuelvo a compartir, verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. O sea que no se trata solo de cantar lo que se cantaba siempre, sino que también se puede componer. Compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores escolae cantorum, sino también al alcance de coros más modestos y que fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. O sea, no componer solo cosas para una élite, sino que favorezcan la participación de los fieles. Y acá viene otro principio clave. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Bueno, aquí podríamos seguir mucho más. Solo quiero detenerme 5 minutos y después ya finalizar la exposición. Lamentablemente hoy tuve que empezar más tarde. Quiero decir en esto también aquí dos cosas que me parecen muy pero muy importantes, ¿no? La primera, cuando a nosotros nos toca, por ejemplo, a algunos de ustedes les toca elegir los cantos de la música, los cantos de la misa, aunque también valdría para un bautismo, aunque también valdría para un casamiento, porque en el casamiento también se podría cantar cantos litúrgicos, aunque habitualmente no se hace. ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta? ¿Qué criterios son los que nos tienen que guiar para nosotros elegir tal o cual canto? El primero se llama criterio litúrgico. Criterio litúrgico. ¿Por qué? Porque decíamos que la música tiene una función ministerial. Entonces, lo primero es lo que vamos a celebrar.
La música está al servicio de la celebración y no al revés. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo que cantar en la misa del próximo sábado, que es primer domingo de Adviento, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Que iniciamos un nuevo tiempo litúrgico, por lo tanto, tengo que darme cuenta de que, aunque el Gloria, por ejemplo, me salga hermoso, no se canta Gloria durante el Adviento. Sí se canta Aleluya, pero no Gloria. O sea, estamos en el plano normativo. Después tengo que ver si dentro del cancionero tenemos cantos propios del Adviento. Y esos cantos propios del Adviento los puedo ejecutar al principio de la misa y al final de la misa, y en el momento de la comunión, perdón. Tengo que ver, por ejemplo, si dentro de los cantos a María que conocemos, hay algún canto litúrgico que hable de la esperanza. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Argentina, la verdad que no estoy seguro si está dentro del listado de canto litúrgico aprobado por los obispos, porque lo tengo, pero tiene varios años, así que creo que está actualizado, un canto que se llama Virgen de la Esperanza. Entonces, si estamos iniciando el Adviento, fantástico, si vos podés tener un canto de entrada propio del Adviento, un canto de comunión también propio del Adviento, y el canto final que habla a María, pero a María pidiéndole la esperanza. Eso se llama criterio litúrgico. No todos los cantos litúrgicos sirven para todas las partes de la misa y no todos los cantos litúrgicos sirven para todo tiempo litúrgico. Esto es muy importante. Si estamos en el tiempo ordinario, sabemos que algunas veces lo que tenemos que procurar es que los cantos que elegimos se adecuen al momento de la celebración. Canto de entrada, un canto que hable de este inicio de una celebración. El de ofrendas, que hable del ofrecer y de que Dios reciba. Y así en la comunión y así también en los cantos de despedida o marianos. Pero atención, los libros litúrgicos y los documentos insisten en que más que esos 4 cantos que son los clásicos que hacemos, que son cantos procesionales o que acompañan un rito, más importante que eso son las aclamaciones y los cantos del ordinario. ¿Cuáles son los cantos del ordinario? Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo. Bueno, si es domingo el credo, aunque para nosotros en castellano prácticamente no tenemos versiones del credo tan sencillas para cantar, el santo y el cordero. Y junto con estos cantos del ordinario, también se puede incluir, por ejemplo, el Pater Noster, Padre Nuestro, el Tuyo es el Reino, las aclamaciones, ¿cuáles son? O los cantos interleccionales, el Aleluya, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, el Amén de la doxología, por Cristo con él, el Amén cantado. De acuerdo a los libros litúrgicos y el magisterio de la Iglesia, esos cantos, cantos del ordinario, cantos del propio, las antífonas y las aclamaciones son más importantes que los cantos procesionales. Pero por supuesto, los cantos procesionales también son valiosos y son importantes. Ahora bien, el segundo criterio es el criterio pastoral. ¿Qué significa criterio pastoral? Que si yo estoy, por ejemplo, en una misa de niños, yo probablemente no voy a elegir los mismos cantos que en la misa del domingo a las 8 de la mañana, que en la misa del domingo a las 20 horas. Criterio pastoral. ¿En qué sentido? Bueno, hay asambleas más formadas, quizás que conocen cantos más elaborados, y otras asambleas más sencillas. Hay asambleas
¿no? Una misa a la mañana no es lo mismo que una misa a la tardecita. Y quizá hay cantos que por su exigencia vocal no conviene que lo hagan la misa a las 8 de la mañana porque no lo voy a poder cantar bien yo y los demás tampoco. Pero sobre todo atendiendo a la conformación de la asamblea. Si vos te toca elegir los cantos de la misa, sos el párroco de la catedral, sos, perdón, el director de coros de la catedral, pero también ese mismo fin de semana te toca la misa en el hogar de ancianos que está a la vuelta de la catedral, es probable que no tengas que elegir los mismos cantos para la misa televisada que para la misa en el hogar de ancianos. ¿Por qué? Porque la asamblea a la cual está destinada y la que va a celebrar es diferente. Entonces, criterio litúrgico es primario, es prioritario, pero también el criterio pastoral. Y saber en ese sentido y pedirle a Dios la prudencia y la sabiduría para tomar decisiones así adecuadas y correctas. Así que bueno, yo voy a hacer un Gloria y voy a dar por finalizado el desarrollo de hoy. Sé que deben quedar miles de preguntas, miles de cuestiones, pero hoy no voy a poder responderlas porque ya a las 3 tengo que entregar el Zoom. Anoten sus preguntitas para mañana. Mañana les prometo que voy a empezar el horario y voy a dejar un espacio más largo al final y les voy a preparar un buen apunte que no es el apunte que yo tenía de las clases, sino que va a ser como una síntesis más chiquitita de los contenidos del libro, para todos aquellos que le interese. El que se queda con ganas de más porque le gusta el tema, porque le interesa, puede ir a buscar en el canal de YouTube esa lista de reproducción. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.